You can start. Good morning, everyone. We have today the privilege to speak with Giuseppe Luliano and Francesca Senesi, who are going to talk to us today about the conflict between Russia and Ukraine. We think it's important to learn from experts that understand the situation, the origins of the conflict, and where we are today. A crucial day for the discussions between Russia and Ukraine. Given that this transmission will be for Colombia as well as for the Swiss radio, we'll speak in different languages, but I will be switching to Spanish now for the Colombian audience. Buenos días. Muchas gracias nuevamente por aceptar esta invitación a Vandalus, y quería empezar por preguntar cuál es el origen del conflicto entre Ucrania y Rusia y qué se sabe de cómo llegamos a este punto. Sí, buenos días y muchas gracias por esta invitación. Yo voy a aprovechar del hecho de la larga experiencia que he tenido en los últimos 15 años participando en el Comité Económico y Social de la Unión Europea, que es ese organismo que pone en contacto, todas las organizaciones de la sociedad civil de Europa, también en una dimensión de relaciones externas, y lo hemos hecho también con Ucrania, que hace muchos años ya ha pedido un acercamiento a la Unión Europea, un pedido de ingresar en la Unión Europea. Ustedes saben que son procesos muy largos, y entonces en estos años hemos realizado muchos encuentros con los ucranianos, al mismo tiempo también con la Rusia, donde tenemos un comité consultivo mixto que discute y pone las organizaciones de la sociedad civil de Rusia en contacto con la Unión Europea. Entonces, a lo largo de todas estas discusiones de estos años, podemos intentar una reconstrucción de cuáles son las orígenes de la situación terrible en que nos encontramos hoy, con una guerra con riesgos enormes en este momento. En estas horas se está esperando un primer contacto para negociar un cese de fuego. Ojalá, esperamos. Y eso, por eso toda la opinión pública está en estas horas esperando buenas noticias. Desde Golem, una pequeña ciudad al confín entre Bielorrusia y Ucrania, donde las delegaciones de los dos países se están encontrando. Para ver, tenemos que mirar rápidamente para decir algo de manera bastante rápida, pero es muy compleja la situación. Podemos empezar diciendo que desde cuando hubo la caída del muro de Berlín, y estamos en una situación en que había la glasnost, la perestroika por parte de Gorbachev, que quería en este momento, frente al colapso de la experiencia de la Unión Soviética, buscaba un acuerdo fuerte con Europa y con Estados Unidos, evidentemente, e imaginaba por Europa una comunidad de paz desde Lisboa hasta Vladivostok. Y para hacer esto había que superar también la situación de la alianza, la OTAN, que en este momento empieza a aceptar todos los países que de la esfera de la Unión Soviética estaban pidiendo la integración en la Unión Europea. Me refiero a Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, todos los países que de inmediato empiezan un camino para entrar en la Unión Europea en estos años y se afilian a la OTAN. Digamos que este es un principio para Rusia. En este momento estamos de Unión Soviética, luego en 91 empezamos a hablar de Federación Rusa. En este momento la ex Unión Soviética está totalmente, destruida. Hay 14 repúblicas que se ponen juntas para renovar, se abre la Federación Rusa y otras repúblicas. Y entre estas está también Ucrania, Georgia, Moldavia. Si ustedes un poco tienen presente una mapa, un plan para tener una idea,
estamos hablando de todos países que son digamos, se ponen como un puente entre la alianza de la OTAN y la Federación Rusa. En estos años empieza, digamos, empiezan las dificultades, porque sobre todo Rusia necesita tener países que son neutrales, que son exactamente en medio y a protección. Ustedes saben que estamos todavía con una situación de deterrencia nuclear, que quiero decir, hay todavía armas nucleares que están utilizando sea la ex Unión Soviética, en este momento la Rusia, y los países de la OTAN. Hay un momento en que todos están discutiendo para, digamos, para rechazar armas nucleares, pero esto es el problema de fondo. Ustedes saben que a lo largo de estos 20 años, 30 años, han continuado pequeñas guerras en todos los lugares. Donde se utiliza guerra convencional, no se utiliza el arma nuclear, porque es evidente que un utilizo del arma nuclear sería un poco como lo que ha ocurrido después de Nagasaki y Hiroshima. Un uso del arma nuclear significa que no hay más quien ataca a quien se defiende, porque el uso del arma nuclear es para todo, es la destrucción de la humanidad. Entonces, para evitar esto hay una situación de, como puedo decir, de alianza para evitar el utilizo del arma nuclear, pero las confrontaciones siguen con pequeñas guerras que se definen de baja intensidad. Y estoy hablando con amigos colombianos que saben cuántos de estos conflictos han seguido paulatinamente superándose, cuántos había ocurrido durante los años de la Guerra Fría y en todos países de América Latina donde hubo años terribles de dictaduras. Entonces, la misma situación ahora se repercute en el área cerca de la Federación de Rusia. ¿Qué pasa? Que todos estos, digamos, los primeros países, los 15 países que entran en la Unión Europea, Polonia, República Checa, Hungría, Bulgaria, lo que han sido integrados, ya, digamos, aceptan un modelo occidental de relaciones de mercado. Los países que están en medio entre la Federación Rusa y estos países que son ahora, digamos, al borderline de la Unión Europea, están muy interesados a entrar en una economía de mercado y en relaciones diferentes. Es lo que pasa en países como Moldova, como Georgia, como Ucrania. En Ucrania empiezan las revoluciones aranchones, ahora no sé cómo decir en español, Orange Revolution, que de naranja, perfecto, que manifiesta, digamos, sobre todo por parte de las jóvenes generaciones, un deseo, una aspiración de entrar en un modelo diferente de vida, de relaciones, de mercado. Y, como puedo decir, a una aspiración de entrar en un modelo de vida de tipo occidental. Y empieza ahí en el 2004 en Ucrania esta primera revolución de naranja con Yulia Timoshenko, una líder que ustedes recuerdan, quizá que también recuerda un poco una idea como una Evita Perón, también con un pelo particular, una trenza que se pone como figura icónica en esta revolución. Y quiero recordar a todos que en estos años, todas estas manifestaciones en Ucrania aparecen banderas de la Unión Europea. Hay evidentemente la formación de una idea diferente de organización, digamos, democrática de la sociedad. Eso creo que es el primer problema para Putin. Ucrania, el mismo nombre del país, significa confín, borderline.
digamos, dentro de la Ucrania que nacen también los grandes valores religiosos de la Iglesia ortodoxa de Rusia. Entonces Rusia vive Ucrania, sobre todo Bielorrusia, como una parte de su propio país, de su propia comunidad. Tenemos que tomar en cuenta todos esos valores, pero seguimos rápidamente para mirar los últimos años, del 2004 a hoy. ¿Qué pasa? Primera revolución naranja. Luego gana las elecciones Yanukovych, que es líder más de la fracción que mira a la cercanía con la Rusia. El mismo líder Yanukovych, pero en estos años, con mucho pragmatismo, firma acuerdos sea con la Unión Europea de un lado, sea con la Rusia de otro lado, para atraer capitales, recursos para el país. Luego, en un determinado momento, rompe con la Unión Europea porque la Unión Europea estaba pidiendo reformas muy fuertes, reforma del sistema judiciario, político, económico. También estaba pidiendo la liberación de la líder Yulia Tymoshenko, en este momento en prisión, en la cárcel. Y entonces estamos alrededor del 2014, Yanukovych no rechaza finalmente el acuerdo con la Unión Europea y sigue con la Rusia. Hay la segunda fuerte revolución que se llama Euromaidan. Maidan es la plaza en Kiev importante donde se moviliza la gente. ¿Por qué se dice Euromaidan? Porque una vez más aparecen muchas banderas de la Unión Europea. Los rusos por fin deciden de entrar en Crimea, en una parte de Ucrania, y en las regiones estas del Donbass. Son regiones al lado este de la Ucrania, donde hay la mayoría de una población rusa. La intervención de la Rusia con el ejército cambia un poco, empieza la crisis que desde entonces hasta hoy se va endureciendo siempre más. Porque ¿qué pasa? El gobierno otra vez que después de Yanukovych que se va en Rusia es un gobierno filoeuropeo, firma un acuerdo de asociación con la Unión Europea, recibe 18 billones de euros de ayudas, se compromete a hacer reformas, pero la polarización en el país se multiplica, evidentemente. Los rusos nos dejan con el ejército las regiones que han ocupado, Crimea y Donbass, pero a través de una serie de acuerdos la situación un poco está congelada, se pone de manera congelada hasta los días que tenemos en este momento. En los últimos meses hay algo que golpea el imaginario también en Rusia. Hay una serie de intervenciones. El presidente Zelensky de Ucrania saca una serie de leyes para no permitir la presencia de Medvedchuk, que es un oligarca ruso que controla las televisiones privadas en Ucrania. Ustedes ven, estamos hablando de valores occidentales que se ponen en esta situación muy confundida. En Latinoamérica hay muchos recursos naturales y Colombia y Venezuela tienen dos posiciones opuestas con respecto al conflicto que está pasando. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de que un conflicto como el de Ucrania terminara saltando en una posible guerra entre Venezuela y Colombia? Es el peligro evidente que estamos enfrentando en estas horas, porque el sistema de sanciones que se ha levantado por Unión Europea y Estados Unidos evidentemente
está creando, como decir, la composición de las dos partes que pueden efectivamente llegar a un conflicto de carácter mundial. Porque hay Corea, hay la China, que ha dejado trabajar la idea de la invasión de la Ucrania al presidente Putin, de alguna manera apoyado. Y entonces la China espera, mirando lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que mañana puede solucionar cuestiones como Taiwán o Tíbet de la misma manera. Entonces se están agregando las facciones. Por eso en este momento la cosa más interesante que está pasando en todo el mundo, en toda Europa en este momento, son las manifestaciones por la paz. Ayer más de 500.000 personas en la puerta de Brandeburgo en Berlín. En Roma hemos hecho manifestaciones todos los días en este momento, en todas las ciudades europeas, y empieza también en América Latina, en Estados Unidos, también en Rusia. Si estamos utilizando las armas no convencionales, las armas nucleares, eso no da ningún resultado posible para la sobrevivencia de los... En 3 días de guerra, uno imaginaba una guerra instantánea, inmediata, así como se ha pasado cuando hay tanta diferencia de fuerza. Ya porque cuando se utilizan las guerras convencionales, con armas convencionales, empieza la guerra de guerrilla. Y los amigos colombianos saben a qué me refiero. Es muy difícil, hoy es muy difícil ocupar un entero país cuando hay una capacidad de resistencia con guerra de guerrilla. Es lo que está ocurriendo en estas horas. El problema es mucho más dramático porque Rusia es uno de los grandes países que tienen el arma nuclear. Entonces, frente a las sanciones que la Unión Europea y todos los otros países están decidiendo, son sanciones muy duras. La sanción muy dura es las sanciones de bloquear el sistema SWIFT, que es el sistema de las transacciones económicas totales. Eso significa que si hay un bloqueo total de Rusia a través de cualquier posibilidad de transacciones comerciales, financieras y todo esto. Y eso nunca se ha pasado en el mundo a llegar hasta este tipo de sanciones. Frente a una sanción de esta naturaleza y frente al hecho que muchos países individualmente de Unión Europea están ayudando, enviando armas en Ucrania, ayer por la tarde el presidente Putin ha dado la orden de preparar el sistema de defensa nuclear, que es una amenaza por toda la humanidad. El sistema prevé 3 códigos que deben ser activados contemporáneamente. Uno lo tiene el presidente Putin, uno el ministro de Asuntos Exteriores, que es Sergei Lavrov, otro es el jefe de Estado Mayor del Ejército. Al mismo tiempo, el sistema occidental de la NATO está alertando los sistemas de defensa nuclear. Pero ustedes saben che... Ci puoi dire per favore, Giuseppe, quali sono gli ultimi elementi che hanno fatto cambiare la situazione tanto da far prendere alla Russia questa decisione di attaccare chiaramente l'Ucraina? Grazie Giuseppe. Immagino stia seguendo con preoccupazione tutto quello che avviene in queste ore. Niente, non posso che ripetere i canoni che sono un po' dell'Unione Europea nelle relazioni con i paesi vicini. L'Unione Europea fa partire una serie di programmi nei confronti sia dei paesi più lontani, che sono programmi di cooperazione allo sviluppo, e sempre condizionati al fatto che i paesi che accettano di cooperare con l'Unione Europea debbano però attenersi, rispettare dei principi di fondo dell'Unione Europea, che sono il rispetto delle convenzioni fondamentali del lavoro, i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, i principi del modello sociale europeo. Attenzione, questi programmi con i paesi più lontani
sono programmi di sviluppo, diventano programmi anche più mirati quando i paesi sono vicini o addirittura fanno domanda di ingresso all'Unione Europea. Sono programmi che prevedono un avvicinamento a quella che viene definita l'acquis communautaire, cioè tutto quel consolidato di leggi, di sistemi che ispirano l'Unione Europea. E devo dire, questo è stato il programma grande a cui si sono sottoposti tutti i paesi che hanno fatto parte del grande processo di integrazione che abbiamo visto negli anni 2000. I paesi che fanno domanda, programma lungo, ieri sera la Presidente Ursula von der Leyen dell'Unione Europea ha detto: noi siamo pronti ad accogliere l'Ucraina nell'Unione Europea, però sapete che è un Vándalos, subversión creativa.